Hola, ¿qué tal amigos? Nosotros somos Carlos Álvarez y Lucy Rodríguez y juntos somos La vocecita. Hoy queremos hablar un poquito de estas herramientas que nosotros utilizamos en terapia. En los capítulos anteriores hemos hablado un poco de lo que hacemos, de quién es Carlos, de quién es Lucy, a qué nos dedicamos y qué es lo que podemos compartir contigo en este canal. Hoy nos toca hablar un poquito de las herramientas que utilizamos en terapia para que tú las entiendas mejor, para que puedas saber si hay alguna con quien tú te puedas identificar y a lo mejor poder también profundizar en esa herramienta que te guste. Así es que sean bienvenidos el día de hoy. Bienvenidos a esta nueva transmisión de este canal de YouTube, que es nuestra cuarta transmisión. Hoy vamos a hablar precisamente de esas herramientas. Ya tocábamos en el capítulo anterior el tema de los conflictos, de cómo surgen, cómo es que se van desarrollando y cómo se manifiestan en nuestra vida. Pero bueno, ese es el proceso. Ahora lo que nosotros hacemos es encontrar el origen de esos conflictos para poder solucionarlos. Entonces, para este proceso de poder solucionarlos, pues hemos encontrado varias herramientas a lo largo de nuestra carrera, porque tenemos ya casi 7 años haciendo todo esto a nivel terapéutico. Y bueno, realmente nosotros empezamos a conocer todas estas herramientas desde antes, porque inicialmente, como les platicábamos en la historia, pues empezamos nosotros como consultantes. Empezamos nosotros tomando terapia para resolver conflictos que nosotros teníamos, ¿no? Entonces, en aquel entonces, que ya tiene 10 años de eso, fíjate. Sí, 10 años. 10 años que un día nos reuníamos en un centro comercial para trabajar con algún proyecto que teníamos y de repente llego con Lucy y le digo, ¿sabes qué? Ya encontré el origen de los conflictos. Ya sé por qué te pasa lo que te pasa, por qué me pasa lo que me pasa. Y entonces había llegado a mis manos un video de una persona española muy famosa, que ha dado mucha difusión a todo este conocimiento, que es Enrique Corbera. Entonces, cuando veo ese video que se llamaba el papel de los ancestros en nuestra vida, pues me caen muchos veintes, ¿no? Me caen muchos veintes acerca de lo que estaba viviendo en ese momento y yo dije, esto le sirve a Lucy. Entonces voy y se lo comparto y entonces empezamos a tomar una herramienta que para nosotros era bien novedosa y esa herramienta pues era el transgeneracional, del cual vamos a hablar un poquito más adelante, ¿no? Pero fue la puerta de entrada a todo este mundo de poder entender cómo es que funciona el inconsciente. Porque normalmente nosotros pensamos que lo que nos pasa en la vida es lo que nos está pasando ahorita, ¿no? Y no es así. Ok, entonces, bueno, efectivamente creo que todos nosotros hemos pasado por algunos conflictos, ¿no? Y creo que tenemos pues esa inquietud de poder identificar desde dónde vienen o cómo solucionarlos. Yo creo que es importante identificar ese caminito que a nosotros nos sirvió en su momento, porque yo creo que todos pasamos por crisis existenciales, o sea, obviamente somos seres humanos y en nuestra experiencia, en nuestro camino, empezamos a buscar herramientas, ¿no? Una herramienta que nosotros encontramos en ese entonces, pues es parte del transgeneracional y posteriormente decidimos estudiar lo que es la psicosomática clínica con Salomón Selam. Así es. Entonces nosotros empezamos a estudiar esta formación ya para ser terapeutas hace 8 años, más o menos. Y ahí fue que empezamos a conocer una herramienta bien interesante, que fue precisamente la psicosomática, que es la primera herramienta que nosotros usamos en la solución de los conflictos. Y esta herramienta básicamente tiene como fin el poder ir al origen del conflicto. O sea, no quedarse nada más en una parte superficial, no quedarse nada más en la parte emocional, porque muchas veces se cree que los problemas son emocionales y hay una raíz mucho más profunda, ¿no? Aquí nosotros pues vamos a hablar acerca de cómo el inconsciente tiene diferentes códigos, tiene diferentes formas de manifestarse en nuestra vida, y la psicosomática lo que va a hacer a través de sus diferentes herramientas también, pues es ir a encontrar ese origen, ¿no? Es ir a buscarlo hasta lo más profundo. Hace poco nos hablaba alguien y le preguntábamos, oye, ¿y qué te dijeron acerca de lo que hacemos, no? Y dice, pues a mí me dijeron que ustedes iban hasta la raíz de los problemas, ¿no? Y efectivamente, realmente eso es lo que hacemos, porque
de lo que se trata es de poder encontrar esa estructura o ese origen que ha hecho que nosotros vivamos de esta manera. Hablábamos la sesión pasada del marco de referencia, que es esta serie de conocimientos o de información que hay dentro de nosotros, que ha sido adaptada a partir de la experiencia de nuestra propia vida, de la gestación y de nuestros ancestros, que hace que nosotros veamos el mundo como lo vivimos, ¿no? O sea, no es casualidad que nosotros tengamos los valores que tenemos, no es casualidad que tengamos el enfoque que tenemos acerca de la vida, y que también podamos tomar decisiones, acciones, incluso nuestro lenguaje tiene que ver con este marco de referencia. Entonces, ese marco de referencia nos proporciona la estructura para poder estar viviendo. Entonces, la psicosomática pues analiza de dónde viene esta estructura precisamente, ¿no? Entonces, porque no es lo mismo vivir en una estructura en la cual las relaciones de pareja sean muy importantes que en una estructura donde el dinero sea lo más importante, ¿no? Claro. Entonces, obviamente van a tener connotaciones diferentes, impactos diferentes dependiendo de los conflictos que se vivan, ¿no? Hay familias que son muégano, que consideran un conflicto el separarse, y hay familias que pueden vivir dispersas y sin tener ningún problema, ¿no? Entonces, creo que tiene mucho que ver con estos conceptos, estas creencias que hemos ido desarrollando a lo largo de nuestra vida y que hemos heredado también. Entonces, la psicosomática trata de hacer esto, de encontrar ese conflicto, esa estructura, y entonces desde ahí poder trabajarla para poder cambiar lo que estamos viviendo. Claro. En este programa vamos a abarcar pues todas esas herramientas que manejamos. Sin embargo, más adelante vamos a hablar de la psicosomática, de dónde surge, cómo es que funciona, porque es un tema pues bastante amplio, ¿no? Entonces, pero esto es como para que tú puedas ir identificando sobre todo qué es la psicosomática, porque suena como muy amplio el tema, lo es, muy profundo, y también lo es, ¿no? Porque creo que ahí está como el punto importante para poder solucionar los conflictos. Muchas veces las personas vienen a terapia y de repente dicen, yo no sé nada de mis ancestros, yo ni siquiera quiero saber, ya a mí dime qué es lo que tengo que hacer ahorita y ya lo hago, ¿no? Como una receta mágica, porque estamos acostumbrados también a eso, ¿no? Estamos acostumbrados a lo mejor a tener un tratamiento y solamente tomarnos una pastillita y ya, pero realmente la psicosomática es todo un tema de profundidad y sobre todo de conciencia, ¿no? Así es, porque no se trata nada más de encontrar la información, sino de poder entenderla y comprender cuál es la historia, ¿no? Y también quitar los juicios, porque muchas veces el propio conflicto se forma a través de un juicio que nosotros tenemos, ¿no? Un juicio hacia algún evento, alguna situación, algún ancestro incluso, ¿no? O sea, porque hablando de otra de las herramientas, pues también es el transgeneracional, y esa herramienta pues nos lleva a poder explorar dentro de nuestro árbol genealógico, pues qué es lo que hay, ¿no? Y es que muchas veces dentro del árbol genealógico hay una serie de factores que se llaman o no se llaman, más bien son los no dichos, porque el árbol genealógico está lleno de secretos. Entonces esos secretos pues tienen que ver con cosas que quedan encriptadas, con culpas, con vergüenzas, con situaciones que son muchas veces hasta aberrantes, ¿no? O sea, ahí podemos encontrar incestos, podemos encontrar abortos, podemos encontrar violaciones, fraudes, robos, despojos, hijos fuera del matrimonio, o sea, adulterios, o sea, y todo esto se va convirtiendo en vergonzoso, pero que a la larga pues se convierte en conflictos que se van a manifestar en algún punto del árbol, ¿no? Claro, y el punto del transgeneracional, que es el análisis del árbol genealógico, es poder identificar nuestra historia, ¿no? Parte de todo esto que tú mencionas. Sin embargo, en esta parte de toda la información que de alguna manera destapa, creo que puede surgir una resistencia, ¿no? De repente a profundizar en esa información. Sin embargo, yo me quedo con una frase que dice Salomón Selón cuando habla del transgeneracional y la psicosomática clínica, y es esta parte de que el hecho de entender nuestra historia realmente es una solución a nuestros conflictos, porque de alguna manera esos conflictos siempre van a estar,
¿no? Siempre vamos a caer en crisis, siempre vamos a estar a lo mejor teniendo un conflicto de dinero, de pareja, de algún tipo. Entonces esos conflictos siempre van a estar ahí. Pero si tuviéramos una solución, yo creo que la tomaríamos para poder cambiar nuestra realidad, para poder cambiar nuestra historia. Sí, y yo creo que lo que hace el transgeneracional es eso, poder entender la historia, porque a veces no la entendemos. Y creo que un gran ejemplo es la película de Coco, ¿no? Sí, la película de Coco es un ejemplo muy claro de cómo funciona el transgeneracional y estos secretos, porque el tatarabuelo de Miguel, que era el niño, que quería tocar música y que nadie en la familia lo dejaba porque pues eran todos zapateros, ¿no? Entonces, y estaba prohibido tocar la guitarra, totalmente, ¿no? Y no entendía el por qué. Y cuando empieza a darse cuenta de la historia, pues resulta que el tatarabuelo, pues era músico. Y entonces se va y tenía un compañero y quiere dejar al compañero, el compañero lo envenena y pues se muere. Y nunca regresa, pero la familia piensa que los abandonó y que los abandonó por la música. Entonces, eso se convierte en un conflicto para Miguel porque es un impedimento para hacer lo que quiere. Sí. Entonces, así como lo que pasa con Miguel, pasa con muchos de nosotros, a nivel de relaciones de pareja, a nivel de poder realizar lo que queremos en la vida, de estudiar lo que queremos, de vivir en donde queremos. O sea, todo eso se vuelve porque hay una historia dentro del árbol genealógico que se convierte en una prohibición, ¿no? Claro. Y tocando este tema de la película, donde están involucradas muchas emociones, ¿no? Emociones que muchas veces queremos apagar. Por eso es que prohibimos, o bueno, en la película se prohíbe esta parte de la música, porque en realidad lo que quieren es no destapar ese dolor que había del abandono, del que era tatarabuelo, ¿no? Entonces, en ese punto de tocar los dolores, las emociones, pues al final hubo empatía, se pudo salir del juicio totalmente. O sea, porque creo que también una parte importante de la historia es podernos salir del juicio para poder entrar a esa empatía y realmente la sanación, o sea, poder entender la historia del otro. Exactamente, y bueno, esta parte es muy importante y tal vez es donde estamos dando un poquito más de tiempo para describir las herramientas, porque ya vamos a hacer también un capítulo exclusivamente de transgeneracional, pero hablamos mucho de él porque ha sido la herramienta más importante que hemos descubierto. Claro. O sea, el entender que muchas veces, o la mayoría de las veces, los conflictos que vivimos tienen que ver o con la muerte de un tatarabuelo, con la vida de un bisabuelo, o con lo que vivió el abuelo, o el abandono de la abuela, o no sé, son temas que nos ayudan a liberarnos, porque como dice Alejandro Jodorowsky, tener un árbol genealógico y no estudiarlo es como tener el mapa del tesoro y no ir por él, ¿no? Claro, sí. Y bueno, ¿cómo funciona el transgeneracional? Bueno, ya hablaremos en alguna otra ocasión también del transgeneracional, porque ya se implican códigos, se implican algunos conceptos como las lealtades familiares. Y bueno, ya en algún otro capítulo vamos a ir desdoblando el tema para que tú lo puedas identificar más fácilmente, ¿no? Así es. Entonces, estas dos herramientas, la psicosomática, usa el transgeneracional como una herramienta también para poder encontrar este conflicto. También vamos a analizar dentro de la psicosomática la parte de la gestación, que es muy importante porque todas las emociones que vive la mamá las absorbe el bebé. Y muchas otras cosas. También vamos a tener un capítulo exclusivamente de los temas de gestación, pero ahorita nada más es como para ir entendiendo cómo es que se van dando estas programaciones en esta parte del inconsciente y que van a manifestarse en problemas a lo largo de nuestra vida, ¿no? Así es, si tú quieres profundizar en todas estas herramientas, también aquí dale like, suscríbete, porque eso va a hacer que no te pierdas ninguna de estas herramientas que van a ayudar a solucionar tus conflictos. Exactamente, entonces la psicosomática va a usar esta parte del análisis del transgeneracional, el análisis de la gestación y de los primeros años de vida, la primera infancia, y finalmente la vida contemporánea, porque efectivamente donde se manifiestan los conflictos, pues es en la vida contemporánea, ¿no? ¿Cuándo es donde no tengo trabajo? Pues en este momento. ¿Cuándo es donde tengo problemas de pareja? En este momento. ¿Cuándo es donde tengo una enfermedad? Pues en este momento. Pero entonces ahí solamente vemos lo que se manifiesta aquí, pero hay toda una historia y una estructura detrás, que es lo que va a analizar la psicosomática para poder entender por qué es que se desarrolló esto y entonces poder hacer
los cambios necesarios para poder solucionarlo, ¿no? Claro, que eso también va a seguir después. Vamos a hablar de la psicosomática clínica, de las partes importantes, los puntos claves, como para poder identificar de dónde vienen los conflictos. Pero bueno, otra herramienta que nosotros hemos encontrado, que es esta parte del eneagrama. Así es. O sea, es toda una herramienta que también más adelante vamos a profundizar, pero hoy, como toca hablar de herramientas, el eneagrama sin duda ha sido un antes y un después. Sí, hablábamos el viernes en una plática que teníamos en San José Iturbide, que es una charla de café, sí, que ya les platicaremos que es una charla de café, pero es una plática con gente que viene a entender de qué se trata todo esto, y entonces hablábamos del eneagrama, ¿no? Y decía por ahí alguien, es que se puede como encasillar a alguien con la descripción que dan, ¿no? Y entonces nosotros les decíamos que en realidad no, porque el eneagrama tiene muchísimas aplicaciones. O sea, si bien es cierto que el eneagrama se conoce como un modelo que puede ayudarnos a entender cómo es que somos a partir de diferentes eneatipos, 9 eneatipos, claro, que cada uno tiene características distintas, una forma de pensar distinta, una forma de actuar distinta, y nos ayuda a poder irnos entendiendo. También es cierto que tiene muchas otras aplicaciones que van mucho más allá, ¿no? Que pueden ayudarnos a entender a profundidad a partir de características más específicas, de una combinación única, y que también nos da las herramientas para poder ir integrando las herramientas que tenemos y poder tener un desarrollo personal mucho más óptimo, ¿no? Claro, el eneagrama, como bien lo mencionas, es una herramienta que describe 9 tipos de personalidades, todas con sus cualidades, todas con sus herramientas, pero también con sus áreas de oportunidad, ¿no? Para nosotros ha sido una herramienta que nos ayudó a descubrirnos, que nos ayudó como a poder identificar esas cualidades. Yo creo que todos nos comparamos, ¿no? En algún punto nos comparamos siempre con el otro. Estamos en la parte de la comparación porque el otro a lo mejor se desenvuelve mejor, el otro cuenta chistes, yo soy aburrido, a mí me gusta la investigación, yo me meto a la computadora a investigar. Entonces, pero quiero ser más desenvuelto y me cuesta. Y el otro que es más desenvuelto quiere ser como más estudioso y le cuesta. Entonces, más disciplinado, así es. Entonces, empezamos como a comparar esas herramientas y queremos ser como el otro. Digo, a mí me pasaba, ¿no? Cuando yo conozco el eneagrama, realmente fue todo un tema para mí, porque yo no me encuentro muy fácilmente. No se quería reconocer, no. No. Es que ustedes deben de saber, ya lo hablaremos en el módulo de eneagrama también que vamos a dar. Pero cuando tomamos eneagrama, pues para mí fue muy fácil encontrarme. Bueno, Lucy me encontró, ¿no? Vio un muñequito ahí con lentes, con una lupa que estaba analizando ahí el mundo y dice, ese eres tú. O sea, yo dije, sí. 1, 2, 3, Carlos, aquí está. Y entonces fue muy fácil, incluso sin ninguna explicación. Con el puro muñequito dijo, ahí estás, ¿no? Sí. Pero para el caso de Lucy fue muy complicado poder encontrarse porque sentías que tenías de todas las personalidades, ¿no? Claro, y es que en realidad todos tenemos de todas esas personalidades, o sea, una nos identifica más, o sea, es como la parte del eneatipo que pues es predominante, pero en realidad todos tenemos esas cualidades, ¿no? El punto es irlas desarrollando poco a poco y para eso sirve el eneagrama, porque el eneagrama realmente ayuda como para ir equilibrándote y empezar a subir esas cualidades que aparentemente no tienes, pero yo creo que las tenemos dormidas. Así es. ¿No? Entonces, en ese momento, cuando nosotros empezamos a desarrollarnos en la parte personal, pues obviamente empezamos a desarrollar habilidades, a desarrollar cosas que estaban dormidas, pero no significa que no las tengamos. Entonces, mi eneatipo, mi personalidad es un poquito complicada, ¿no? Porque es muy indecisa, es muy dudosa, es muy confusa. Y de repente le cuesta como decidirse. Así es. ¿No? Entonces, yo tomé el eneagrama, lo volví a repasar y entonces Pablo dice, porque es nuestro maestro de eneagrama, Pablo Gamboa, un saludo por ahí,
él dijo, si no te has encontrado todavía, probablemente eres un 6. Y entonces dije, ¿por qué un 6? Creo que nadie quiere ser 6, porque aparte de esto, pues tiene muchos miedos. Se estereotipa como el miedoso, ¿no? Es claro. como el estereotipo que tiene el 6, ¿no? Claro, pero yo me quedo con la otra definición, de que el 6 realmente no es el más miedoso, sino el más valiente. Porque sí, enfrenta sus miedos y obviamente eso hace que pueda salir también de esa dependencia que puede tener también. Exacto, y bueno, todo esto lo vamos a platicar un poquito más adelante también en la parte donde vamos a dedicar exclusivamente al eneagrama, porque sé que muchos de ustedes tienen la inquietud de, bueno, y dónde me encuentro, cómo me encuentro, para qué me sirve, y ya lo van a ver, porque efectivamente el eneagrama tiene un montón de aplicaciones que van desde el desarrollo personal, conocer nuestra personalidad, ver los vínculos, cómo nos estamos vinculando, aplicaciones dentro de la pareja, dentro de la empresa, también cosas que nos ayudan a nuestro desarrollo pleno y al desarrollo de los equipos también, ¿no? Claro, eso es en cuanto al eneagrama. Y bueno, ¿cómo es que se maneja la astrología? Que también es otra herramienta muy importante y también es impresionante. Digo, a mí me ha ayudado bastante, sobre todo en el punto de conocer a mis hijas. Eso para mí es, o sea, ahí yo tenía una resistencia a la astrología y cuando yo empiezo a tener choques con mis hijas, de repente le digo a Carlos, a ver, Carlos, necesito que me digas por qué, o sea, qué tipo de mamá soy, qué es lo que yo le doy a mis hijas, como para poder llevarnos mejor. Y en la parte astrológica, en la carta astral lo encontraste y me encantó. De ahí me encantó mucho la astrología. Pero platícanos, que tú estás como más envuelta en esto, ¿qué es la astrología? Yo creo que todos, antes de entrar a lo que es la astrología, yo creo que todos los seres humanos tenemos esta información inconsciente, ¿no? O sea, ya hablábamos de que la mayor parte de la información que tenemos es inconsciente, que no actuamos conscientemente la mayor parte del tiempo. Entonces, este inconsciente de alguna forma maneja nuestra vida. Entonces, el identificar ese inconsciente pues nos ayuda a tomar conciencia y tomar control de nuestra vida, ¿no? Entonces, hay muchas disciplinas, muchas herramientas que pueden ayudarnos a entrar en el inconsciente. Ya hablábamos del transgeneracional, de la psicosomática, el propio eneagrama que nos ayuda a entendernos y a ser conscientes también muchas de las cosas que nosotros hacemos y por qué las hacemos. Pero en la astrología encontramos también una herramienta que nos ayuda a abrirnos desde la parte psicológica, porque nos ayuda a entender ciertas características que nosotros tenemos, ¿no? Dependiendo de dónde está la carta natal, cómo están ubicados los planetas, las casas. También nos habla de las áreas de oportunidad, de lo que venimos a desarrollar, de esas características personales, del propósito de vida incluso. Y también nos ayuda a entender cómo es que nos relacionamos, cómo es que tenemos un papel, cómo también en la parte de la astrología, pues el describir todas estas situaciones dentro de cada área de la vida, cómo somos a nivel del hogar, cómo somos a nivel de nuestra creatividad, de la pareja, de la parte profesional. O sea, todo eso nos va ayudando a funcionar en la vida, cómo generamos nuestros ingresos, en fin, todo eso se puede ver en la carta astral. Sí, es súper completa. Pero para tener una carta astral necesitamos algunos datos. Y eso depende también de la hora en que nosotros nacimos, porque eso hay un acomodo de los planetas. Justo en el momento en que yo nazco, la hora que yo nazco, hay un acomodo de los planetas y eso determina todo esto que nos acabas de platicar. Así es, ¿no? Las dificultades de la vida, claro, los retos, o sea, todo eso se va viendo dentro de una carta astral, porque ahí podemos ver qué es lo que pasaba a la hora de nuestro nacimiento, cómo estaban nuestros papás incluso, claro, si estaban bien, si estaban peleados, si tenían diferencias, todo eso se ve en la carta astral, ¿no? Entonces uno se siente desnudo y cuando profundizamos en la carta astral es impresionante cómo es que todo eso se ve. Así es, y eso es dentro de la parte psicológica y evolutiva, ¿no? Pero también tiene una connotación que va hacia esta parte genealógica, que es la astrogenealogía, o sea, ese acomodo dentro de los planetas, dentro de la carta astral, de todas estas configuraciones, también nos está contando la historia de por qué es así. O sea, no nada más es así naciste y así eres, claro, sino también es por qué
qué es lo que está detrás, y como nuestro interés siempre es buscar hasta lo más profundo, la parte de la astrogenealogía nos ha ayudado también a entender que a lo mejor por ahí hubo un hijo no reconocido, que a lo mejor hubo un gemelo dentro de la gestación, porque también es algo que se puede ver dentro de la carta astral, que a lo mejor papá abandonó, o mamá era muy rígida, o que hay un tema de que algún abuelo se fue o migró, y esa migración causó un desmembramiento familiar y eso afecta a la parte económica. O sea, podemos ver todo eso dentro de la carta astral para entender también cuál es la historia, cuál es el papel de los papás, de los abuelos, bisabuelos. O sea, hay casas donde nos hablan de 3, 4 generaciones atrás, hay otras casas que nos hablan de 5 generaciones para atrás, hay casas que nos hablan de la gestación, hay casas que nos hablan de los padres, y podemos ahí también ver qué es eso que nosotros venimos a resolver para poder evolucionar, ¿no? Claro, sí, al final creo que todas estas herramientas nos llevan a un mismo punto, ¿no? Que es entender también nuestra historia, ver de dónde venimos, cuáles son nuestras raíces, cómo fueron nuestros abuelos, todo el árbol genealógico, porque al final es parte de nuestro ADN. Así es, y es que en la medida en la que nosotros vamos entendiendo nuestra historia, realmente nos vamos entendiendo a nosotros mismos. Claro. Porque a final de cuentas somos millones de años de evolución. O sea, ninguno de nosotros es un ser aislado dentro del universo flotante, ¿no? O sea, realmente todos venimos de unos padres, de unos abuelos, de unos bisabuelos, tatarabuelos, transtatarabuelos, pentabuelos, exabuelos, septabuelos, etcétera, ¿no? Y cada uno de ellos impregnó su ADN. Entonces, muchas veces podemos traer cosas de varias generaciones atrás, ¿no? Claro. Pero realmente el hecho de conocer, de saber cuáles son esos retos que tenemos en la vida, porque para muchos pues va a ser el tema de la pareja, para otros va a ser el tema del dinero, para otros va a ser el tema de no encontrar un lugar, para otros los problemas van a ser dentro de la casa, para otros es la comunicación, y cada quien va a tener problemas diferentes que resolver, pero todo esto tiene que ver con estas historias, ¿no? Con aquello que no ha sido resuelto dentro del árbol y que nos lo va a mostrar o bien los datos de los códigos dentro del transgeneracional o una carta astral, y cuando no podemos profundizar en todo ello, pues recurrimos a otras herramientas también que tenemos, ¿no? O sea, el punto es que nosotros por un lado, por otro, tenemos que encontrar cuál es ese origen del conflicto, ¿no? Claro. Y tenemos otra herramienta que también es el tarot terapéutico. Claro. Sí, el tarot terapéutico realmente también es otra herramienta que manejamos porque maneja arquetipos, ¿no? Maneja arquetipos. El tarot realmente es una baraja, ¿no? Donde vienen diferentes elementos que al final pues son arquetipos que son simbolismos de alguna manera que nosotros podemos tirarlos ahí en la baraja y que se muestra información del inconsciente. Cuando uno hace una terapia, ¿no? Es importante mencionar es que nuestro inconsciente como terapeutas y el inconsciente del paciente está totalmente vinculado. Y nos encanta porque a veces no sabemos efectivamente por dónde iniciar porque llegan con tantos temas a veces, ¿no? Y pueden estar conectados y podemos usar alguna de estas herramientas que ya mencionamos o el tarot, ¿no? Donde nosotros vemos información en estos arquetipos que mencionan las barajas. Y bueno, también nos brinda información sobre los pacientes, pero también nuestra historia. Es impresionante cómo sí. En la conexión de este inconsciente a veces es parte de nuestra historia como terapeutas y que también sale ahí lo que hay que sanar como terapeutas, como individuos, ¿no? Es impresionante. Pero bueno, esa es otra herramienta que podemos nosotros usar en las terapias, el tarot, y hay diferentes tiradas de acuerdo a lo que el paciente quiera. Es importante identificar también que nosotros lo que ocupamos es esta parte de el tarot terapéutico, porque si bien es cierto que hay diferentes usos, ¿no? En el tarot, uno es también como esta predicción que podemos hacer en el tarot, pero a nosotros nos encanta manejarlo en la parte terapéutica. Y es que a final de cuentas, muchas veces este uso que se le da a herramientas no de nosotros, sino en otros lados, o sea, cuando se trata de hacer una predicción,
tanto con el tarot como la astrología, realmente estamos coartando con el libre albedrío, ¿no? O sea, evitamos que la gente realmente tome sus decisiones, que entienda cómo es que esta energía puede funcionar en su vida, y entonces al decir es que te va a pasar esto, nos volvemos deterministas y entonces realmente canalizamos hacia ese evento, ¿no? Entonces, o evitamos la evolución, el aprendizaje, que al final ese evento pueda tener, ¿no? Así es. Porque si bien es cierto que pues en los programas anteriores habíamos mencionado que detrás de un conflicto hay un potencial, ¿no? Entonces, cuando nosotros utilizamos estas herramientas de esa manera, donde predecimos lo que va a pasar, pues también estamos truncando ese aprendizaje, ese potencial. Entonces, creo que esa no es como la idea, ¿no? Entonces, al final se trata de sacar lo mejor de estos eventos, porque al final es parte de la humanidad, la evolución. Así es, y bueno, ahí entra otra de las herramientas que también tenemos, que es la cábala. La cábala, que es un conocimiento ancestral de origen judío, y que bueno, nos habla acerca de las causas profundas del mundo, ¿no? O sea, de cómo es que se manifiesta toda la energía, cómo es que nosotros canalizamos la luz, cómo es que nosotros la recibimos y la proyectamos, y entonces vamos descubriendo toda esta luz que pues a final de cuentas es la energía divina que hace que nosotros seamos como seamos, ¿no? Y que también regresemos a esa parte de la unidad, pero que a final de cuentas también dentro de la cábala pues nos enseña esto precisamente, ¿no? Que realmente no hay una cuestión determinística, ni siquiera en la parte astrológica, ni siquiera en la parte de los ancestros, ni nada de eso, porque a final de cuentas todos tenemos la capacidad de transformar nuestra realidad, ¿no? ¿De qué depende? Pues del nivel de conciencia. Claro. ¿Sí? Porque la cábala nos habla de que nosotros podemos dominar la fuerza de los astros si nosotros tenemos un nivel de conciencia. Entonces nosotros podemos usar esa energía, porque esa energía tiene que ver con hacia dónde la llevamos nosotros, ¿no? Entonces, si bien puede estar ejerciendo un ejemplo, ¿no? Marte, que puede hablar de esta parte de la ira, de esta parte del enojo o del tratar de conquistar al precio que sea, también puede convertirse en una parte de emprendimiento, puede convertirse en una parte de valor, en una parte de ir hacia adelante en la vida, de sacar ese guerrero, y va a depender del nivel de conciencia cómo es que nosotros usemos esa energía, porque puede usarse a la destrucción o puede usarse para la construcción, ¿no? Sí, la verdad es que la cábala a mí me ha ayudado mucho, sobre todo en el tema de la conciencia, ¿no? Poder identificar también cómo es que el rigor, la restricción, la parte del tikkun, ¿no? Sobre todo porque nosotros venimos de alguna manera a poder corregir ese tikkun, ¿no? ¿Qué es el tikkun? Para explicarlo un poquito más a profundidad. Digamos que el tikkun es aquello que nosotros tenemos que, como tú dices, corregir. O sea, que son distorsiones que tenemos a nivel del alma que pueden tener que ver con lo mismo. Volvemos al mismo tema. Conflictos de pareja, conflictos de dinero, conflictos de enfermedades, etcétera. Sí. O sea, es parte de esa corrección y que tiene que ver también con esa misión de vida que nosotros tenemos, ¿no? Porque el tikkun lo podemos ir corrigiendo a través del rigor, como dices tú, viviendo cosas negativas, cosas que a lo mejor son dolorosas, o también lo podemos hacer a través de la benevolencia, de la bondad, ¿no? Y todo esto va a depender también del nivel de conciencia en el que nosotros estemos, ¿no? Claro. Y poder transformar las situaciones que nosotros vivimos, no desde la parte de la victimez, sino de tomando ese poder personal para poder realizar las acciones necesarias, ¿no? Poder entender y encontrar el potencial de todo esto, y eso es parte de las enseñanzas cabalísticas, ¿no? Claro, un término que a mí me encantó de cábala es esta parte del pan de la vergüenza. Así es. Ese es muy fuerte. O sea, el pan de la vergüenza es todo lo que tú obtienes sin esfuerzo alguno. O sea, es impresionante cómo es que esa situación de que a veces se nos hace fácil, ¿no? Se nos hace fácil de alguna manera pues generar algo sin nada a cambio, o esta parte energética que hay,
este juego energético, cómo es que te puede truncar también. Que de alguna forma pues tiene que ver con estas frases tan mexicanas, ¿no? De el que no tranza no avanza, ¿no? Sí. O sea, que estamos acostumbrados a tratar de sacar ventaja y pues eso es pan de la vergüenza, ¿no? Claro. Entonces el pan de la vergüenza pues lo que hace es afianzar todas aquellas cosas que no nos permiten ir hacia adelante y que nos tienen de alguna forma atorados dentro de nuestro proceso evolutivo, ¿no? Claro. Escuchaba apenas también un capítulo de Cábala donde decía que nosotros podemos corregir este karma que nosotros estamos cargando por generaciones y generaciones, haciendo el bien en cada persona. Si nosotros podemos hacer el bien con cualquier persona en la calle, en algún lugar, siempre hay que hacerlo, ¿no? Entonces, eso ayuda a quitar un poco de karma para poder crear el dharma. A mí me encanta la cábala por esa parte de la conciencia, ¿no? Porque te hace reflexionar cañón. Exacto, y es que a final de cuentas todo tiene que ver con cómo baja la energía desde los mundos superiores hasta la materialización, ¿no? Y todo se resume a eso, o sea, todo lo que enseña la cábala es ese caminito donde va bajando a través de las sefirot y que va a manifestarse en el mundo físico y que también nos ayuda a nivel terapéutico a poder entender dónde están los bloqueos de cada persona, ¿no? Porque cada uno de estas sefirot pues tiene que ver con un aspecto de la vida, con la parte emocional, con la parte del raciocinio, con la intuición, con el manejo de las emociones, con la comunicación, en fin. Todo eso nos va a ir mostrando dónde están los bloqueos energéticos que no permiten que la persona pueda fluir libremente, ¿no? Claro, sí. Entonces, bueno, esa es una herramienta que en lo personal me encanta mucho porque va de acuerdo a esta parte de nuestro propósito de vida, ¿no? Que justo nuestro propósito de vida tiene que ver con compartir esta conciencia, ¿no? Y la cábala de alguna manera pues sí nos ayuda a poder entender cómo es este juego de la conciencia, de la energía y todas las sefirots que tú mencionas, ¿no? Entonces, bueno, es también muy amplio el tema, ¿no? Entonces, bueno, otra herramienta que nosotros manejamos es la lógica global convergente. Así es. La lógica global también nos ayuda muchísimo a poder profundizar porque, como les decimos, todo es herramientas para poder profundizar dentro del inconsciente y la lógica global parte primero de esta parte del doble cuántico, ¿no? Que es una teoría que desarrolla Jean-Pierre Garnier, que tiene que ver con, no recuerdo ahorita la teoría, que se me fue el nombre ahorita de la teoría, pero habla de que ¿De cuerdas? ¿Doble no, sí es como del doble cuántico, ¿no? Pero habla acerca de los planetas, de cómo es que hay un planeta aquí que tiene un reflejo también dentro del universo y ese reflejo tiene información que comparte con este planeta, ¿no? Y que después pues él aplica a los seres humanos y nos habla de este doble cuántico, que es un yo acelerado que tiene respuestas a lo que vamos a vivir, ¿no? Y que al conectar con este doble cuántico pues podemos tomar ciertas herramientas para tomar mejores decisiones. Sin embargo, años después, Alejandra Casado, que es una argentina, desarrolla la parte de la lógica global, entendiendo que ese doble cuántico también es una distorsión del ser, ¿no? Porque ya hay una separación. Entonces, hay algo más avanzado que el doble cuántico, que es el original, ¿no? El ser original. Entonces ese ser original pues empieza a desdoblarse en una divergencia que es la que genera los conflictos que vivimos, ¿no? A partir de esta parte del alma donde empezamos a tener una identidad y esa identidad tiene un pensamiento, tiene una emoción, tiene un cuerpo físico y en estas áreas se van manifestando los conflictos hasta que podemos traerlo al presente y entonces empezar el camino de convergencia que es el comienzo, el camino de regreso a casa, ¿no? Claro. Esta herramienta pues la utilizamos también porque todos son números, ¿no? Realmente los números tienen mucha información. Entonces, algo que estamos haciendo es poder identificar estos números, estas fechas de nacimiento con la lógica global convergente, porque al final todo es información, o sea, es impresionante. Nosotros somos inquietos, como ya lo vieron, pues tratamos de conjuntar ya sea la astrología con el enneagrama con el transgeneracional, porque eso también es una investigación que nosotros manejamos. Ya les platicaremos. Y ahora también estamos profundizando
la parte de la lógica global convergente con el árbol genealógico. O sea, es impresionante, o sea, es algo que nosotros estamos ahí pues profundizando. Y es que hay veces que llega la gente y dice, yo no tengo datos, no sé qué pasó con mi abuelo, con mi bisabuelo. Entonces vemos en la carta astral cómo están estos personajes. Entonces, ¿sabes qué? Es que aquí el tema es el abuelo. Entonces, a ver, vamos a ver qué onda con el abuelo y vemos la fecha de nacimiento, el nombre del abuelo a través de la lógica global y entonces encontramos información que nos habla de la vida del abuelo o del bisabuelo, ¿no? Sí, la verdad es que es, esa herramienta, vamos, yo no sabía nada de mi papá. O sea, mi papá fallece a los, no sé, cuando yo tenía 7 u 8 años. Carlos sabe más mi historia que yo. 7 u 8 años. Tenía como 4 años que no lo habías visto, bueno, como 5 años que no lo habías visto, ¿no? Ajá. Sí, un poco de esa información que a veces, no sé. Entonces, yo les cuento la historia. Bueno, yo no tenía información de mi papá, o sea, realmente no tenía información de mi papá y era todo un tema, porque obviamente no tener esa información, pero saber que hay mucho peso y mucho dolor por ese abandono, por esas herramientas, pues obviamente pues te lleva como a buscar un poquito más, ¿no? Entonces, cuando utilizamos con el nombre, o sea, con el nombre pudimos entrar a la lógica global y sacar una serie de números que tienen información. Y yo ahí me di cuenta que mi papá estaba en un círculo vicioso. O sea, él tenía un problema de alcohol y realmente quería salir de ese problema de alcohol, pero no encontraba la salida. Y entonces es ahí donde tú cambias ese clic de juicio a la empatía y decir, wow, o sea, él quería salir. O sea, él quería salir y realmente no sabía cómo, ¿no? No es que lo hiciera con esa intención de dañar a la gente, sino simplemente toda esta historia que tenía, todos estos patrones, probablemente no lo dejaban. Pero esa empatía yo la logré conectar a través de la lógica global convergente y fue impresionante, ¿no? Exacto, y bueno, como pueden ver, vamos uniendo varias de estas herramientas para poder profundizar en la historia de cada quien. O sea, aunque no hay datos, siempre hay algo que nos lleva, un hilito que podemos jalar y que eso nos va a llevar a deshojar, ¿cómo se llama? A desdoblarlo y sacar toda la madeja, ¿no? Claro, sí, porque algo que nosotros encontramos en terapia, pues es esta parte de que no tengo datos, ¿no? No tengo datos, no conozco nada de información y bueno, ese no es un impedimento como para poder reconocer esa historia y sanar esos conflictos, ¿no? Que al final, pues creo que esa es pues eso es lo que queremos todos, sanar esos conflictos y bueno, el motivo por el cual estamos compartiendo estas herramientas es para que tú puedas identificar pues de dónde viene tu conflicto. Quizás tú ya empezaste como a desdoblar, a entender también que pues hay solución, porque a veces no pensamos que pues es la cruz que nos tocó cargar o nos resignamos, ¿no? O tenemos pues parejas, el mismo patrón de parejas, ¿no? Que es algo que... El mismo demonio en diferente infierno. Claro. No, que el mismo infierno con diferente demonio. Con diferente demonio porque hemos tenido casos impresionantes. Ayer me preguntaba alguien, hay una persona que cae en coma, ¿no? Esa persona cae en coma y entonces me preguntan ¿por qué se da ese coma, ¿no? Después es desconectarse de la realidad, o sea, no es una realidad que de plano no encuentra salida más que desconectarse de esa realidad. Entonces me platican la historia y dicen, bueno, es que el esposo, pues la verdad la golpeaba mucho, había mucha violencia y profundizando en su historia, esta persona desde niña fue golpeada por su papá, ¿no? O sea, realmente creo que ese es el patrón que que esta persona realmente repitió en la pareja y al final no tuvo otra salida más que entrar en coma. O sea, es impresionante cómo el cuerpo da una solución a un conflicto también, ¿no? O sea, y entonces pensamos que no podemos salir de esa realidad que a veces no nos gusta, pero que al final
tenemos todas estas herramientas. Hoy en día tenemos muchas herramientas y en este mundo virtual tenemos toda la información, ¿no? Sí, y que hay muchas más que no manejamos también, ¿no? Pero siempre, como decimos, somos un libro abierto a través del cual podemos encontrar información en la palma de la mano, en la cara, en los números de nuestra fecha de nacimiento, de nuestro nombre, podemos encontrar información en el café, podemos empezar un montón de cosas que el inconsciente se va a manifestar a través de todo eso, ¿no? La grafología, tu firma, cómo escribes, o sea, todo eso da información del inconsciente, ¿no? Así es. Entonces, realmente queremos compartir estas herramientas. Poco a poco las vamos a ir desdoblando. Por favor, suscríbete a este canal para que no te pierdas ninguna herramienta, porque vamos a irla profundizando para que tú puedas identificar cómo salir de ese conflicto que al final no te ha dejado vivir en plenitud. Y yo creo que siempre buscamos esa plenitud y no encontramos por dónde. Y hoy queremos compartir estas herramientas para que tú tengas esa posibilidad de crear tu propia realidad como tú la quieras, saber que sí se puede cambiar esa realidad y que muchas veces necesitamos ese acompañamiento personal, porque a veces también queremos solucionarlo solos. Así es, ¿no? Y muchas veces hablábamos de este marco de referencia, tiene también un arco de protección, y ese arco de protección no nos deja entrar a diferentes aspectos que nosotros tenemos porque pueden ser dolorosos, porque nos está protegiendo, por lo que sea, y entonces no podemos entrar a ese arco de protección y necesitamos ese acompañamiento para que alguien nos espeje, para que alguien nos guíe y podamos ir poco a poco entrando de manera segura y contenida, ¿no? Claro que sí. Así es que si tú buscas herramientas, bueno, pues aquí ya te compartimos algunas. Y también comentarte que en nuestra página de La Vocecita en Facebook estamos también compartiendo lives, información también que pueden ayudar a entender estos conflictos que al final pues son parte de nuestra vida, y que lo que queremos es que tengas ese desarrollo personal, que tengas herramientas, que encuentres esa salida y que no estás sola, no estás solo, que estamos, o sea, nosotros empezamos también con en este proceso de crisis existenciales. Afortunadamente encontramos herramientas que nos ayudaron a salir de todos estos conflictos, y hoy realmente estamos en otro punto también. Sí, ¿no? que vamos, o sea, la experiencia que nosotros hemos tenido, porque aunque somos terapeutas, aunque hemos trabajado mucho, pues siguen surgiendo conflictos, ¿no? Siguen surgiendo crisis, y pues necesitamos muchas veces también la parte de la terapia, pues para poder solucionarlas, ¿no? Entonces, la herramienta que nosotros hemos encontrado pues han sido estas. Compartimos las herramientas que nosotros hemos usado y que han sido útiles para nosotros, porque pues realmente es donde nosotros hemos ido encontrando estas respuestas. Claro. Entonces, que sí. Las compartimos porque también para ti pues pueden ser muy útiles, y puedes encontrar respuestas sobre ti mismo, sobre tu forma de ser, sobre los conflictos que vives, sobre por qué te llevas con tus papás, cómo te llevas, sobre las relaciones de pareja, sobre el dinero, sobre los bloqueos, sobre el estado de ánimo, sobre el no poder encontrar un propósito de vida. O sea, todo eso es abordable dentro de todas estas herramientas. Así es. Entonces, vamos, pues esto es lo que queríamos compartir el día de hoy. Solamente pues dejarte también este último mensaje, o sea, de verdad, tú puedes cambiar esa realidad que a lo mejor en este momento no te gusta. Si tienes algún conflicto de pareja, de dinero, incluso de alguna enfermedad, o sea, ya hay todas estas herramientas como para poder reprogramarte y vivir de una manera más plena. Así es que eso es lo que queremos compartir contigo, que tengas esas herramientas para poder sanar, para poder llevarte siempre a tu mayor potencial. Así es que pues es lo que queríamos decir el día de hoy. Pues gracias por su atención, por su presencia. Estamos al pendiente de cualquier duda que tengan. Pónganos aquí en los comentarios las preguntas que tengan para poder abordarlos también en los siguientes capítulos, que vamos a estar hablando ya de cada herramienta por separado para poder profundizar en cada una de ellas. Así es que gracias por su atención, esperamos sus comentarios y nos vemos pronto. Bye bye.